Estamos de vuelta, estamos en Mesa Central por la pantalla del 13 en simultáneo con Tele 13 Radio y todas nuestras plataformas y con nuestros auspiciadores. RexMás es el mejor software de remuneraciones en Chile y el más completo porque RexMás también te ayuda con tareas como asistencia, firma digital, automatización o portal de colaboradores, entre otras. ¿Qué esperas? Conoce más en rexmas.com. Encuesta Pulso Ciudadano, revisamos lo de esta semana para conversarlo con nuestros invitados en el siguiente bloque. Aprobación de Gabriel Boric en esta primera semana de gobierno, según Pulso Ciudadano, un 46,5% aprueba, un 26,1% desaprueba, un 27,4% no sabe, dice que no contesta a si le gusta o no le gusta, aprueba o desaprueba al gobierno de Gabriel Boric en esta primera semana, o al presidente en particular. Segunda lámina, que tiene que ver con la aprobación de los ministros. Ahí está la ministra de la Mujer. Esto es interesante porque es una figura totalmente nueva en la política. Antonia Orellana, muy joven, la ministra más joven del gabinete, pero se condice con resultados de ministras de la Mujer anteriores. Es decir, suele tener una buena aprobación quien ocupa ese cargo, pero en este caso destaca Antonia Orellana como la primera ministra, como la mejor evaluada del gabinete, 64,5%, después Mario Marcel, Maya Fernández, Carlos Montes, Isquia Siches, 55,5%, Giorgio Jackson también casi en el 55% y Camila Vallejo, eso entre los 6 ministros mejor evaluados del gobierno. Y por último, plebiscito de salida de la nueva Constitución. La pregunta tiene un 37,7% a favor de aprobar la propuesta de la nueva Constitución, así como están las cosas hoy. 31,2% rechazar la propuesta de la nueva Constitución, un 31% que no sabe. Eso es lo que tiene que ver con el plebiscito de salida, que debería ser en algún momento entre fines de agosto o septiembre, de acuerdo a los plazos que se están dando en la convención. De la convención y del estado de las cosas conversamos hoy con nuestros invitados. Patricia Pólez, que está de vuelta en el programa. Patricia, hola, bienvenida Iván. A tu casa, tú sabes siempre. Feliz de estar aquí nuevamente. Y aquí está al lado de Fernando Atria. ¿Cómo estás, Fernando? Muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Hola, buenos días. Elisa Justinianovich, ¿cómo estás, Elisa? Muchísimas gracias. Iván. Muy bien, gracias. Y Hernán Larraín Mate, ¿cómo estás, Hernán? Muy bien, gracias por la invitación, Iván. ¿Qué pasó el viernes en la noche? ¿Por qué no se logra un acuerdo en los sistemas políticos? ¿Qué es lo que está pasando en la convención? Que llegan 93 propuestas y 93 se rechazan. Eso es lo que vemos así, mirándolo desde lejos, Hernán. Bueno, eso es una pregunta fundamental. ¿Qué está pasando con la convención hoy? Y yo creo que tenemos que hacer un diagnóstico, porque no es solo lo que ocurrió el día viernes, donde se cayó, ¿cierto?, la propuesta del sistema político, el corazón de la Constitución, 93 de 96 artículos. Esto tiene que verse en un contexto. También se cayeron prácticamente enteros los informes de medio ambiente, de principios y de derechos fundamentales. Y yo creo que hay que ser súper claro. La convención está viviendo una crisis. Eso es porque no se están logrando acuerdos, ¿no? Exacto, pero es importante decirlo con todas sus letras. La convención está viviendo una crisis. Luego de 3 meses de trabajo, no estamos avanzando en las normas y estamos a solo 6 semanas de iniciar el proceso de armonización. Y creo yo que tenemos que enfrentarlo con todas sus letras, porque de lo contrario, esto puede fracasar y creo que es importante que lo compartamos. Pati Pólitzer, ¿es una crisis? Estoy totalmente en desacuerdo con Hernán. Por eso estás parada en ese lado del estudio. Yo creo que no hay una crisis. ¿Ya? Creo que esto es parte del proceso constitucional que estamos llevando a cabo. Ahora, ¿tú entiendes que la gente que no seguimos el día a día nos espantamos un poco con esto, no? Pero absolutamente, por eso me gustaría explicar un poco por qué creo que no hay una crisis. Este es un proceso de ir perfeccionando acuerdos. Y las normas que se rechazan en el Pleno se rechazan porque no están totalmente listas y vuelven a sus respectivas comisiones a ser perfeccionadas. Y así hemos visto cómo en ciertas comisiones, por ejemplo, en la que está Elisa, creo que ya presentaron su segundo informe, en que cuando vuelve de nuevo al Pleno, muchas de las normas que se habían desechado vienen y se aprueban porque llegaron a su punto de aceptación. Pero quisiera referirme a lo que pasó el viernes con las 93 normas rechazadas. A mí me preocupa mucho lo que tú dices de quienes no entienden nada de lo que está pasando. Lo que pasó el viernes, y yo lo advertí en un video en las redes sociales 2 días antes, que esto iba a pasar. Que iba a pasar, que se iba a rechazar, me Ahora, acuerdo. hay maneras y maneras de que esto pase. Nosotros podríamos haber dicho simplemente hagamos una votación general
de todas estas 90 y tantas normas, porque sabemos que se va a rechazar. Sin embargo, el Partido Comunista y la UDI decidieron que no, que querían que se votara una por una cada norma. Provocando un Eso efecto... solo produce un efecto de desprestigio a la convención. Elisa, ¿qué piensas de eso? ¿Hay una crisis, hay una actitud que contribuye a generar esta idea de...? Yo coincido con Patti plenamente. A mí no me parece que haya una crisis, no existe tal crisis en la convención, al contrario, hemos ido avanzando a muy buen ritmo, tenemos ya un buen número de normas aprobadas que sientan principios, que sientan estructuras también orgánicas en términos de la forma de Estado, por ejemplo. Hemos logrado consagrar ya un Estado regional, hemos establecido nuevos principios para nuestro sistema de justicia, y lo que sucedió el día viernes, pues, era algo que ya se sabía. Yo hace unas semanas antes estuve también en otro programa donde anunciábamos que efectivamente iba a haber un rechazo generalizado a ese informe, la votación en general, que lamentablemente se expresó en 93 votaciones, producto de una intransigencia de querer, digamos, ceder al avance democrático y fluido, digamos, del trabajo de la convención. No tendría por qué haberse votado por separado 93 normas, sabiendo que el informe en general no concitaba el respaldo de los 2/3. ¿Por qué hubo esa insistencia, en tu opinión? Bueno, claramente hay un sector acá que entró sencillamente para entorpecer el proceso constituyente. Y ahora, también discrepo con Hernán, producto de que la diferencia del rechazo o de la no aprobación en términos generales de un informe respecto a otro, el de medio ambiente respecto al de sistema, o sea, al de sistema político, bien digo, tiene motivos, tiene causas diferentes. Y en particular lo que sucedió con el informe de sistema político tiene relación con el no respetar acuerdos que se habían plasmado en una primera instancia y que se fueron desdibujando durante las votaciones dentro de la comisión, donde se intentó injertar medidas o injertar indicaciones de carácter senatorial en un contexto de un acuerdo donde se está intentando avanzar en un Congreso plurinacional, paritario, y que tenga presencia de un segundo órgano de carácter territorial, ¿no? Y ese acuerdo lamentablemente se desdibujó durante las votaciones, por tanto hizo imposible que el Pleno pudiera aprobar un informe de las características en las que llegó. Elisa Justinianovich, dice Fernando que hubo intervención senatorial, o sea que desde el Senado llegaron, eso es lo que estoy entendiendo, que desde el Senado llegaron indicaciones por la vía de convencionales de los partidos que están representados en el Senado. No, yo creo que Elisa se refería a injertos senatoriales. Sí. A ver. En un sentido que, si me permite, voy a explicar, porque yo creo que es muy importante entender lo que pasó el viernes y no asignarle un carácter distinto del que tiene. Porque Hernán decía, esta fue, y por supuesto que en algún sentido lo era, la propuesta de la Comisión 1. O sea, la idea es que la Comisión 1 estuvo meses trabajando, llegaron a una propuesta común y hacen esa propuesta al Pleno para que el Pleno en principio la apruebe. Ajá. Eso es lo que se ve de afuera. Claro. Eso no es lo que pasó. Y lo que mejor demuestra eso, es que muchos artículos de la propuesta no sacaron ni siquiera un voto, o sacaron 1 o 2 votos. O sea, no respaldó nadie. Eso quiere decir que ni siquiera la propia comisión estaba detrás de esa propuesta. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Exacto, eso es lo importante de aclarar. Esta comisión desde el principio había una cuestión que la dividía bastante por la mitad, que era la cuestión del bicameralismo y unicameralismo. Y eso llevó a un proceso lento de conversación hasta que pudimos conversar y llegamos a un acuerdo incompleto, en que iba a haber un Congreso Plurinacional, un Consejo o Cámara Territorial, que la Cámara Territorial iba a tener facultades acotadas, que iba a tener una intervención también limitada en el proceso legislativo, etc. Ese era el acuerdo. Ese acuerdo se plasmó en las normas que presentó este grupo transversal de colectivos en la convención. Era un acuerdo, sin embargo, y eso incluía varias cosas que siguen siendo acuerdos. O sea, no estamos aquí partiendo de cero porque todo se perdió el viernes. Ya, no se derrumbó todo. Que va a haber Congreso y Cámara Plurinacional o Consejo Plurinacional, que va a ser, un Congreso Plurinacional y un Consejo o Cámara Territorial, que ese órgano territorial va a tener una competencia limitada, etcétera. Que el proceso legislativo va a ser un proceso sin quórums contramayoritarios, sin trampas, sin cerrojos. O sea, hay una parte importante en que hay acuerdo. Ya. Pero el acuerdo no era completo en ciertos puntos. Y el más importante de ellos, no el único, pero el más importante era cuáles eran las facultades del Consejo Territorial, este segundo órgano. Que es lo que antes llamamos Senado. Digamos. Bueno, ese es el punto. Parte de la discusión, creen algunos, y lo digo así porque no quiero hacer una descripción polémica, parte de la discusión, creen algunos, es que
hay quienes quieren hacer pasar el Senado bajo el nombre de Consejo Territorial y por lo tanto quieren ampliar sus facultades para que se parezca lo más posible al Senado. Otros simplemente quieren más facultades para el Consejo Territorial. Entonces, ¿qué pasó? El acuerdo se plasmó en un conjunto de artículos propuestos. Y de hecho, si uno va al informe y sabe cuáles son esos artículos y los selecciona, y mira solo esos, lo que sale es un sistema orgánico y sistemático. Pero en las votaciones de la comisión, el desacuerdo original volvió a reaparecer en estos puntos en que no había acuerdo completo. Ya. Y entonces, además de aprobarse el conjunto de artículos que contenía el acuerdo, empezaron a ser aprobados otras indicaciones que no pertenecían al acuerdo, porque, por ejemplo, era una indicación que ampliaba las facultades del Consejo Territorial y quienes tenían simpatías bicameralistas la metieron. Y entonces empezó a pasar que se aprobó el acuerdo que tenía un sistema y se empezaron a insertar, a injertar, como dice Elisa, una serie de otras reglas sobre facultades del Consejo Territorial, sobre veto presidencial, sobre urgencia, sobre varias cosas. Y entonces lo que quedó fue este informe que no era la propuesta de nadie, fue el resultado de que esta comisión tiene una peculiaridad. Si uno piensa en la Comisión de Derechos Fundamentales, por ejemplo, tiene un encargo enorme. Pero ellos pueden decir, mire, nosotros vamos primero a tratar derechos civiles, qué sé yo, libertad de asociación, derecho sexual y reproductivo, etc. Y después vamos a tratar derechos sociales. Cuando estamos discutiendo sistema político, uno no puede hacer eso. Uno no puede decir, mire, hoy día vamos a discutir con Congreso y no nos preocupemos de la tramitación de la ley. Porque todo funciona engranado. Exacto. Entonces hay que discutirlo, dame un minuto, hay que discutirlo completo. Y discutirlo completo es más largo, es más difícil. Por eso la Comisión 1 fue la última que llegó al Pleno. Por eso el informe de la Comisión 1 tenía 96 artículos, cuando los otros tenían cuando más 40 y tantos. Ahora, los que somos legos vemos que hay poco tiempo y entonces dicen, para 2 semanas más queda esto y se produce este ruido como comunicacional, ¿no, Hernán? Absolutamente. Yo creo que lamentablemente hay un cierto negacionismo de los convencionales frente a la realidad que está viviendo la convención. A ver. Porque el desacuerdo sigue existiendo en la Comisión 1 y el hecho de que no hayan avanzado los otros informes en el Pleno hablan de que tenemos un problema. Yo aprobé en el plebiscito de entrada y quiero, como muchos chilenos, aprobar en el plebiscito de salida. Fui parte del proceso constituyente Michelle Bachelet. Creo que Chile necesita una nueva constitución y para eso debemos asumir que la convención tiene una crisis, que estamos arriba de un barco que está enfrentando un iceberg y hay una neblina que no permite que muchos tripulantes, porque aquí no hay capitanes, vean que estamos al frente de lo que puede ser un fracaso. Y para poder salir de ahí, yo los invito a que veamos y hablemos en castellano cuál es el problema que vivimos realmente, porque es estructural lo que está pasando en la Convención. La capacidad de construir acuerdos transversales y amplios no está existiendo. Aquí lo que tenemos... ¿Por qué no está existiendo? Porque hay distintos grupos que generalmente tienen distintas causas y objetivos que priman o superponen causas particulares a lo que debe ser un pacto de convivencia, un acuerdo político marco, que es una nueva constitución. Es el rol que debe cumplir. Y lamentablemente, afrontémoslo, no lo estamos logrando. Esa es la realidad. ¿Es estructural el problema, Pati? Mira, yo creo que aquí Hernán hace referencia a un tema de diálogo transversal. ¿Hasta dónde llega esta transversalidad? Y yo creo que ahí hay que distinguir entre dos derechas, ¿ya? Una derecha dura que sigue insistiendo en sus planteamientos, pase lo que pase a su alrededor. Era muy importante los 2/3, ¿verdad? Pero ahora parece que los 2/3 depende si están algunos adentro de los 2/3 o no. Bueno, creo que hay una derecha que quiere, como dice Hernán, y entiendo que él es parte de ese sector, que le gustaría avanzar y llegar a una buena constitución. Y cuando, por ejemplo, algo se aprueba con 2/3, esa derecha lo da por aprobado, como ha pasado en distintas comisiones, y ve cómo se puede mejorar lo que ya se aprobó. Y hay otra derecha que sigue insistiendo en lo que le gusta y que sigue golpeando una y otra vez. O sea, que el problema de la convención es la derecha. Yo creo que hay, por un lado, esta derecha dura que torpedea sin importar lo que ocurre, y hay también algunos sectores que, a mi juicio, son más maximalistas. Creo que son aquellos sectores y aquellos temas que este país se había negado a debatir por muchos años. Y entonces esos sectores quisieran que todo lo que se refiere
a sus intereses, a sus causas, les gustaría verlo plasmado en la Constitución, cosas que a veces no deberían constitucionalizarse. Pero está la desconfianza que tenemos en Chile con la democracia, que algunos creen que si no queda hoy en la Constitución, en este momento histórico, el debate nunca parlamentario se va a del lograr. futuro lo va a traicionar Entonces, eso. para mí lo principal, Iván, en la Comisión de Sistema Político, es lograr unas reglas del juego democrático que nos aseguren por las próximas décadas un juego democrático realmente donde las mayorías puedan hacer avanzar el país. Ya, subyacen varias dudas en esta conversación, pero una, ¿es posible, Elisa Justinianich, conseguir acuerdos o hay un problema estructural, que es lo que plantea la Pati de fondo, o hay un problema estructural como plantea Hernán Larraín? Sí, bueno, yo lamento mucho la posición de Hernán y creo que obedece justamente a un sector perteneciente también a las élites que estaban acostumbradas a ser la única voz que podía tomar decisiones en este país en términos históricos y que hoy no logró concitar una mayoría en el órgano constituyente. Y que una de las vías para poder reclamar un espacio también en esa voz que hoy no lograron obtener es justamente afirmarse en algunos, digamos, hitos, como por ejemplo el rechazo de este informe en condiciones generales, que tampoco es algo grave, ¿no? En 2 semanas más se va a elaborar una segunda propuesta basándose ya en importantes consensos en los cuales han concurrido la mayoría de las fuerzas. Ojalá. Y hablar de una crisis transversal de la Convención es negar todo el avance considerable que ya hemos obtenido. Hemos logrado 2/3 en importantes y relevantes materias en diversas comisiones y, por dar un ejemplo, en forma de Estado estamos indicando de consenso unánime con todas las fuerzas políticas, incluidas la derecha. O sea, el problema no es la raíz del elitismo. Yo no sé qué es lo que está viendo Hernán, básicamente, qué es lo que está viendo Hernán para afirmar que aquí hay una crisis cuando realmente estamos logrando los 2/3, estamos aprobando normas constitucionales y aquí la base básicamente es poder democratizar los espacios públicos, la toma de decisiones. Estamos disponibles para avanzar hacia un Congreso plurinacional, paritario, que pueda tener representación también de movimientos políticos. En fin, no estamos disponibles para reeditar la Constitución del 80, por cierto que no, y yo creo que eso es lamentablemente el problema que está viendo el sector que representa Hernán. Le doy la palabra a Hernán Larraín, luego Fernando Atena. Un apunte fundamental. La centro-derecha en la convención... Por supuesto, lo que quiero decir, la centro-derecha en la convención es un 20%. Las izquierdas tienen el 80% de la convención, son las mayorías que están construyendo este texto. Y si no son capaces de ponerse de acuerdo, asuman que no lo están haciendo. Pero de verdad creo que hay que ser realistas. Pero sí lo estamos haciendo, Hernán. Pero hay 4 informes, principios, medio ambiente, derechos fundamentales y el más importante, sistema político, que se cayeron completos en el Pleno. Nos decían que el Pleno se iba a moderar, aquí ni siquiera avanzaron. Y son 3 meses de trabajo. ¿Qué falta? La convención en materia de confianza ha caído en las encuestas. Personas transversalmente empiezan a hablar de una tercera salida. Una tercera vía, una tercera vía. ¿Por qué la convención no es capaz de escuchar? Oye, la convención tiene un principio de transparencia y participación y no está escuchando. Y aquí creo yo que es muy importante abrirse, escuchar, como dice el presidente Boric. Fernando Atre, ¿qué piensa? A mí o sea, Hernán dice, primero, dice que la izquierda, las izquierdas tienen el 80% y no logran llegar a acuerdo. Yo supongo que si estas izquierdas logran llegar a acuerdo, Hernán declarará superada la crisis. Supongo. Pero hemos visto que no pasa eso. Tiene sentido, digamos. Bueno, uno pensaría eso, pero no pasa eso. Hemos visto que primero se critica una cosa, se critica una regla sobre propiedad, porque tiene 4 problemas. De esos 4 problemas hay 3 que se solucionan y la crítica después de la solución de 3 sigue siendo la misma original. Lo cual hace que pensar que la crítica en realidad no es por los problemas apuntados. Por ejemplo, yo acabo de explicar lo que ocurrió en la Comisión de Sistema Político. Acabo de explicar que por lo que esa parte que ya está acordada, que no son los focos de desacuerdo que crearon el problema, hace pensar, claro, yo no puedo predecir el futuro, pero hace pensar que estamos relativamente cerca de un acuerdo y que dentro de 2 semanas va a ser posible, y que una vez que el acuerdo se logre y que esos focos de desacuerdo se llegue a una solución que a lo mejor a nadie le va a gustar mucho porque así son los acuerdos, pero que va a ser común, una vez que pase eso, lo probable es que ese informe rápidamente pueda estructurarse de un modo que pueda ser aprobado por el Pleno, etc.
Entonces no es que las izquierdas no pueden llegar a acuerdo y eso hace que la convención esté en crisis. No, es que este es un proceso de conversación en la cual ir al pleno y volver y revisar y volver a ir para tener éxito. Ojo, porque eso no lo dice Hernán, ¿no? En los casos de los informes que han vuelto a la comisión y de ahí han vuelto al pleno, esa segunda votación ha sido bastante exitosa, no completamente exitosa, pero bastante exitosa. Pero reconocerás que llama la atención lo que decía la Pati de que el Partido Comunista y la UDI quisieron votar norma por norma para que hacer un punto. La convención también es un órgano político. Dentro de la convención también hay lo que en todo parlamento del mundo se conoce como tácticas parlamentarias, en que la decisión sobre cómo se vota, si es mejor votar juntos o separado, es planteada por un colectivo desde el punto de vista de cuál es, o sea, ¿cómo lo va a pasar todo eso? Y que alguien se quiere dar un gustito. Yo creo que fue un error del Partido Comunista, menos de la UDI, porque la UDI está dedicada a portillar todo esto siempre, así que no lo creo, es coherente con su estrategia. Yo habría esperado al Partido Comunista que no hubieran pedido esa votación separada, que pudiera haber habido una votación en general del sistema político y habría sido bastante más claro qué es lo que estaba pasando. Sí, pero bueno, ellos hacen otro análisis y tienen todo su derecho a hacer otro análisis, que a mí me podrá parecer bien o mal. Otra cosa son los efectos que provoca. Pati Potlitz. No, yo quisiera destacar lo que dice Elisa, de que en su comisión, la Comisión de Organización del Estado, se está llegando a acuerdos tan transversales que incluyen también a la derecha, acuerdos unánimes para presentar sus nuevas indicaciones. Lo que sería una novedad, digamos. No, si hay muchas normas que se aprueban con la derecha, si es falso que no se aprueban con la derecha. Muchas normas es así. Nosotros votamos las cosas que nos parecen bien a favor y las que nos parecen mal en contra. Y eso es así. La diferencia de ustedes que votan todo lo que nosotros proponemos en contra. No, no es mi caso. Perdón, no es mi caso. Pero en fin. No es mi caso, Hernán. Yo he votado muchas veces cosas a la ciudadanía eso. Para mí, yo he votado muchas veces normas que propone la derecha porque me parecen buenas normas. Pero, perdón, yo tenía la palabra y me interrumpieron. Es verdad, yo te interrumpí, perdona. Pero es una vez para que mantengamos la costumbre, Patricia Potlitz. Sabemos cómo es esta cosa, Iván. Estoy en casa. Okay. Ya. No, lo que yo quisiera asegurarle a la ciudadanía que en la Comisión de Sistema Político estamos cerca de un acuerdo. Aquí hay dos puntos a mi juicio que tenemos que resolver y espero que Hernán participe de este acuerdo que se logre entre todos. Uno es lo que ya decía Fernando, que son las atribuciones que va a tener el Consejo o la Cámara Territorial. ¿Por qué no se puede llamar Senado? A mí no me molestaría, pero creo que a buena parte de la ciudadanía sí le molestaría. Ahora, me gustaría más quizás, para no enredarnos y para que todos entendamos bien, me gustaría quizás que se llamara Cámara Territorial. Tener una Cámara política donde efectivamente se toman la inmensa mayoría de las decisiones que afectan a todo el país políticamente y una Cámara Territorial que principalmente ayude a la descentralización que ha definido muy bien la comisión de Elisa y vea las leyes más relevantes para el país. El otro tema que tenemos que resolver son dos temas. La Cámara Territorial y definir si queremos un vicepresidente o un ministro de gobierno. Eso es el otro punto clave a mi juicio. Quiero cambiar el tema y preguntarle a Elisa Yustinevich, pero Fernando está... Quizá convenga decir qué es lo que está en discusión detrás de que se llame Senado o no. Ya. Porque no es solo una cuestión del nombre, aunque los nombres son bien importantes en la conversación. Álvaro Elizalde decía acá en el programa la semana pasada que la tradición republicana importaba. Bueno, para todos importa la tradición. Toda la cuestión es qué tomar de la tradición y mantener porque es importante y qué dejar porque ya no es importante, etc. Pero la cuestión del Senado es... Ya veo por qué los alumnos de H lo valoran tanto. La cuestión del Senado es la importancia de este órgano, llamémoslo así, porque no tiene nombre todavía. ¿Ya? ¿Cuál es la importancia de este órgano? ¿Para qué importa? ¿Por qué deberíamos tener sobre el Congreso, que tiene una integración que representa al pueblo de Chile lo más proporcionalmente posible, etcétera? ¿Por qué debería haber otro órgano? Entonces aquí hay dos respuestas. Uno es por desconfianza a la democracia.
Porque es necesario contrapesar, porque si hay solo una Cámara van a ser leyes de mala calidad. Pero si las dos se eligen por voto popular. Por eso. Pero tiene que tener alguna característica. Por ejemplo, hoy día son de mayor edad, duran más. Entonces la idea que está detrás es que el Senado... ¿Hay un prejuicio contra No, lo indica su nombre también. El Senado es de los señores, ¿no? Son más pausados, son menos impulsivos, etc. Esa es una lógica. La otra es, no, este órgano se necesita porque es fundamental, como decía Patricia, y porque esta es una idea que salió de la Comisión de Forma de Estado, ¿dónde está Lisa? Que por supuesto ahora la Comisión de Forma de Estado dice que hicieron con nuestra idea, pero ese es otro tema. La idea es que haya un órgano que tenga una perspectiva, tenga y mantenga, este es lo último importante, una perspectiva regional para el proceso de descentralización. ¿Por qué digo y mantenga? El Senado que tenemos hoy día, originalmente en la Constitución del 80, también tenía una composición estrictamente regional. Eran dos senadores por región. ¿Por qué en la reforma del año 89 se consideró un logro democrático que las regiones más pobladas se dividieran en dos y duplicaran el número de senadores? ¿Y por qué eso volvió a ocurrir el 2015 cuando se modificó el binomio? Porque si el Senado tiene, es un órgano que toma decisiones de política nacional y que entonces está a la par de la Cámara de Diputados, entonces que sea puramente regional tiende a ser inaceptable. Y por eso entonces se proporcionalizó el Senado bajo la Constitución de 1980. Si este órgano territorial tiene atribuciones propias del Senado que no tienen que ver con su carácter territorial, pensemos, decidir acusaciones constitucionales, aprobar todas las leyes de cualquier tipo, entonces la presión porque se proporcionalice va a ser la misma que empujó al Senado bajo la Constitución de 1980. Para que sea y se mantenga un órgano con una perspectiva regional que haga una contribución decisiva al proceso de descentralización, tiene que estar en su naturaleza es fundamental y en su nombre, que cuando, permítame decirlo así, cuando los profesores de Derecho que escriban los libros de Derecho Constitucional de la nueva Constitución se pregunten a sí mismos ¿por qué el Consejo Territorial tiene estas facultades? Pueden responderse porque son facultades que están internamente relacionadas a su naturaleza regional. Y así se va a mantener. Nos queda tiempo para una última ronda y quiero cambiarles el tema por el siguiente. Una cosa que subyace, una cosa que dijo la Pati, Elisa. Esto es, hay algunos constituyentes que por desconfianza en lo que pueda pasar después, prefieren poner todo en la Constitución ahora. La pregunta es, la pregunta es para los cuatro, la constitución que se está escribiendo tiene que ser una constitución de principios que deje para después, para que el legislador complemente, ponga a borde, subraye lo que tiene que enfatizar, en fin, o tiene que ser una constitución que deje la mayor cantidad de cosas resueltas. O sea, yo creo que todos estamos trabajando bajo un marco constituyente, ¿no? Comprendiendo lo que significa una norma constitucional, lo que tiene que contener. Aquí evidentemente no estamos trabajando bajo la base de la desconfianza en las instituciones o en los órganos de representación política, porque los estamos también transformando de manera que no se repliquen las lógicas actuales. Entonces, bajo ese precepto, evidentemente que lo vamos a hacer también con responsabilidad y generando un diseño que pueda darle continuidad también al proceso constituyente que hemos abierto. Y en eso me parece fundamental poder tomar la palabra también de Fernando respecto a no seguir repitiendo las mismas lógicas de uno de los órganos de mayor relevancia en términos políticos en una nación, en un Estado, ¿no? Que tiene que ver con el Congreso. ¿Cómo podemos superar las barreras, los obstáculos al avance de las decisiones democráticas o del impulso democrático de los pueblos, donde hay efectivamente un órgano que debiera ostentar la potestad legislativa y que lamentablemente sigue habiendo una visión de que necesitamos un órgano revisor de carácter que sabemos que históricamente ha sido elitario, y eso no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, lo dicen los estudios. Hay muchos antecedentes que demuestran que por lo menos un 70% de la composición de los congresos y los senados a nivel latinoamericano son de carácter elitario, pertenecen a clases altas, ¿no? ¿Cómo logramos democratizar esos órganos de manera de que las decisiones democráticas puedan ir tomando curso? Si rediseñamos las instituciones, entonces no debiéramos tener temor o desconfianza a que lo que estemos normando no vaya a tomar curso en el futuro. Muy rápido, para que alcancemos. Hernán. Lamentablemente estamos en una dinámica maximalista. Y lo que dice Patricia Pólitzer es correcto. Hay grupos que quieren dejar todo escrito para siempre y esa no es la misión de las constituciones. Yo empatizo con ustedes porque ustedes tienen las mayorías,
pero da la impresión de que no quieren ver lo que lamentablemente está ocurriendo en la convención. Y creo que va a ser el presidente Boric el que va a tener que jugar un rol respecto de sus convencionales, de su coalición, para que despierten y para que se hagan cargo del problema en que estamos y podamos enmendar el rumbo. Yo de verdad creo que no podemos seguir hablando ya de normas si no nos hacemos cargo del estado general de la convención, que lamentablemente es de crisis. Muchas gracias, Hernán. Pati. Mira, la Comisión de Sistema Político tiene que establecer las reglas del juego democrático. Si no hay buenas reglas del juego democrático, todo lo que hagan las otras comisiones cojea. Y en Chile tenemos desconfianza en la democracia porque no la conocemos. Hemos vivido los últimos 50 años, primero con una dictadura y después con una democracia que no era tal, que estaba llena de trabas, de vetos, de quórum, partimos con senadores designados. Nunca hemos tenido una verdadera democracia. ¿Y ahora? No, pues si todavía valen para muchas de las cosas que quisiéramos cambiar, tenemos que tener 2/3. Justamente eso es lo que tiene que terminar esta Constitución y por eso hay esta desconfianza. Fernando. Yo creo que uno tiene que entender la peculiaridad de este proceso constituyente con muchos otros, comparado con muchos otros. Digamos, lo normal en los procesos constituyentes es que ocurran al final de las dictaduras, antes de las democracias. España, por ejemplo, el caso paradigmático, Brasil, los latinoamericanos en general, salvo los últimos, ¿no? En esos contextos, el proceso constituyente mira el funcionamiento normal de las instituciones democráticas con esperanza, porque van hacia allá precisamente. Nosotros tenemos que empezar a tomar en cuenta, más allá de criticar y despotricar, más allá, tratar de entender lo que está pasando. Este es un proceso constituyente que se da en un momento en que las instituciones que tenían una pretensión democrática se desploman. Y entonces este es un proceso en el cual la discusión ya no mira con cierto escepticismo a eso. Entonces, por cierto, algo es lo que dice la Lisa. Yo espero que esa sea una óptica que se haga cada vez más común. No van a ser las mismas instituciones porque las estamos discutiendo. Y entonces podemos mirarlas con esperanza. Pero claro, en el contexto del aprendizaje de lo que llevó al estallido y al proceso constituyente, mirar a la Cámara de Diputados con esperanza, bueno, yo esperaría que las personas que nos están viendo vean, es una cuestión problemática. Va a ser una Cámara distinta, va a ser un Congreso distinto, y eso, creo yo, es lo que permite superar ese problema. Fernando Adria, Patricia Pólitzer, Hernán Larraín, Elisa Justineo, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy día. Suerte en el trabajo y ánimo y fuerza, porque todavía les queda muchísimo rato y todo muy duro. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Hacemos una pausa en Mesa Central, volvemos de inmediato.